Fenómenos psicosociales, Gabriela Tarazona y Alejandra Rodríguez. Similitud de actitudes y proporción de actitudes similares. La similitud de actitudes es el grado en que dos personas comparten las mismas actitudes acerca de una variedad de temas. En la práctica, este término también incluye la similitud de creencias, valores e intereses. En el esquema de inferencia práctica tenemos la persona, la cual tiene creencias y deseos, sus intenciones, que son dar a conocer sus creencias y deseos al otro, sus acciones, que son efectivamente hacer públicas sus creencias y deseos al otro, y como efectos, incrementar o disminuir el grado de atracción interpersonal. Todo esto retroalimentado por la percepción al momento de ver sus efectos. Sir Francis obtuvo datos correlacionales sobre parejas casadas y encontró que los cónyuges se parecen entre sí en muchos aspectos. Los estudios correlacionales continuaron durante la primera mitad del siglo XX y encontraron que las parejas de amigos o cónyuges muestran un grado de similitud mayor que la dada por el azar. La similitud causa la atracción y no está simplemente correlacionada con ella. La proporción de actitudes similares es el número de temas en los que dos personas tienen el mismo punto de vista, dividido entre el número total de temas en los que se comparan sus puntos de vista. El típico estudio de laboratorio sobre similitud seguía un patrón en donde primero se determinaban las actitudes de los participantes en la investigación y luego a esos participantes se les daban las actitudes de un extraño y se les pedía que indicaran cuánto les gustaba esa persona. Los resultados de estos experimentos indican claramente que a las personas les agradan más aquellos que tienen actitudes similares a las suyas que aquellos que tienen actitudes disímiles, y que evalúan a extraños que son similares a ellos como más inteligentes, mejor informados, más morales y mejor adaptados. Podemos ver en este esquema que la proporción de actitudes similares y la atracción en un rango de 2 a 14 es directamente proporcional. A mayor proporción de actitudes similares, mayor atracción. Seamos realistas, esta organización y tú nunca encajaron bien. Este es un claro ejemplo de cómo la poca similitud de actitudes y creencias, en este caso, entre los perros y los gatos, los cuales siempre han tenido una rivalidad o es lo que siempre se muestra, puede influir en algo tan importante como la vida laboral. En el ejemplo 2 vemos a Pablo y a Gabriela, los cuales salen a tomar un café. Son estudiantes de odontología de sexto semestre. A Pablo siempre le ha parecido que su compañera es una chica linda, interesante. Su tema de conversación es la reforma que se viene trabajando en su facultad para mejorar el pensum de su carrera. Al hablar por un rato, él nota que de los muchos aspectos que han discutido, en muy pocos tienen opiniones parecidas, refutándose uno al otro durante todo el café. Pablo decide que nunca más volverá a salir con Gabriela. Después de todo, no es tan interesante como él esperaba. Este es un claro ejemplo de cómo la poca similitud entre dos personas puede afectar el grado de interés de una por la otra. En el caso de Pablo, el cual por la poca similitud con ella dejó a un lado su interés. También cuando se realiza un trabajo interdisciplinar entre ciencias, sea un estudio, una investigación, una intervención, aquellos que pertenecen a las mismas corrientes de formación disciplinar y son similares en creencias y deseos tienden a tener más afinidad, y a su vez se puede presentar reactancia con respecto a aquellos que difieren en sus posturas o tienen conocimientos distintos. El artículo compartiendo efectos positivos en el trabajo, el rol de la similitud en los equipos, muestra claramente cómo se debe analizar la relación entre la similitud de las características demográficas, género, tipo de contrato, años trabajando en la empresa, y la similitud en los afectos positivos en equipos de trabajo, a partir de la teoría del contagio emocional. La teoría del equilibrio, formulación que especifica la relación entre el agrado de una persona hacia otra persona, su actitud hacia un tema determinado y la actitud percibida de la otra persona hacia el mismo tema. El equilibrio resulta en un estado emocional positivo, el desequilibrio en un estado emocional negativo y el no equilibrio en la indiferencia. La teoría del equilibrio, la cual plantea que las personas organizan de manera natural sus agrados y desagrados en una forma simétrica, habla de que cuando dos personas se agradan y encuentran que son similares en algunos aspectos específicos, en lo que volveríamos a hablar de la similitud de creencias y deseos, el punto anterior representa un equilibrio, y el equilibrio es emocionalmente agradable. Cuando dos personas se agradan y encuentran que son disímiles en algunos aspectos específicos, esto representa desequilibrio y esto es emocionalmente desagradable.
En este caso, las personas se esfuerzan por recuperar el equilibrio, cambiando las actitudes y conductas propias o de la otra persona para lograr mayor similitud. Disimilitud, percibiendo erróneamente el grado de disimilitud o simplemente decidiendo que no se agradarán el uno al otro. Si lo que sea es desagrado, este crea un estado de no equilibrio que no es especialmente placentero o no, debido a que las personas involucradas sienten indiferencia frente a la similitud o disimilitud del otro. En el esquema de inferencia práctica, tenemos que analizar la relación entre dos personas. Ellos tienen creencias y deseos hacia un tema, agrado o desagrado hacia el otro individuo. En sus intenciones encontramos que quieren dar a conocer sus creencias y deseos al otro y evaluar su actitud hacia un tema. Sus acciones es hacer públicas sus creencias y deseos. Y en los efectos encontramos los tres casos ya descritos. Equilibrio, que resulta en un estado emocional positivo; desequilibrio, en un estado emocional negativo; o no equilibrio, que resulta de la indiferencia. ¿Por qué debería importarnos si alguien tiene diferentes preferencias musicales, creencias religiosas o se levanta temprano en la mañana? Una respuesta a esta pregunta la aporta la teoría de la comparación social. En efecto, comparamos nuestras actitudes y nuestras preferencias conductuales con las de los demás, porque es la manera principal que tenemos de evaluar lo acertados que estamos y lo normales que somos. Nos volvemos hacia los otros para obtener validación por consenso de nosotros mismos. Es placentero descubrir que tienes buen juicio, que eres normal, que estás en contacto con la realidad, etc. Y no es nada placentero descubrir que tu juicio es imperfecto. Mariana tiene una cita con Juan, un chico que le agrada mucho. Hablan sobre religión y encuentran que sus deseos y creencias concuerdan. Esto le resulta en un estado emocional positivo, lo cual llamamos equilibrio. Sandra y Manuel son colegas odontólogos que estudian un caso clínico. Cuando revisan los síntomas del paciente y los resultados de los exámenes diagnósticos, difieren frente a las creencias de la causa de la enfermedad y desean que su hipótesis sea la aceptada, la de cada uno. Esto crea un desequilibrio y resulta en un estado emocional negativo. Posteriormente, uno de los dos será flexible en la modificación de su creencia en busca de un equilibrio, pues experimentan agrado mutuo. Felipe hace la valoración clínica de un paciente para remitirlo a diagnóstico y tratamiento. Julián, compañero de Felipe, quien no le agrada, ve cómo al hacer la valoración omite ciertos aspectos esenciales en el protocolo. Al hacérselo saber a Felipe, este es indiferente a sus observaciones y las pasa por alto. Sin importar si sus creencias o deseos eran similares o no, podría haberlo halagado y su reacción sería la misma, dado que no hay agrado, no hay equilibrio y esto resulta en la indiferencia. El artículo es una propuesta para estimar la cohesión en los grupos de fútbol. Y hablan precisamente de esto, de cómo el equilibrio, la atracción personal, la similitud hacen que un equipo de fútbol sea cohesionado y tenga unos resultados positivos. El modelo de atracción centrado en el afecto es un marco conceptual en el cual se asume que la atracción está basada en emociones positivas y negativas. Estas emociones pueden ser activadas directamente por otra persona, estar simplemente asociadas a esa persona y o estar mediadas por procesos cognitivos. Hemos acentuado la idea de que la atracción se basa en la respuesta afectiva. Este concepto general se conoce como el modelo de atracción centrado en el afecto. El énfasis en el afecto no significa que los procesos cognitivos sean irrelevantes. Se cree que el estado afectivo de la persona B, ya sea activado directamente por la persona A o simplemente asociado con esta persona, juega un papel muy importante determinando la evaluación que B hace de A y la conducta subsiguiente de B hacia A. Igualmente es necesario que B procese cognitivamente toda la información disponible sobre A, incluyendo estereotipos, creencias, información que contribuye a la evaluación que B hace de A. En el esquema de inferencia práctica tenemos cómo la persona tiene creencias, estereotipos y deseos, expectativas hacia el otro, intenciones, que son corroborar las creencias y deseos que se tienen, pero a esto se le debe sumar el estado afectivo de la persona. Lo que hablábamos, ya sea activado directamente por la otra persona o simplemente asociado a ella. Procesos afectivos que oscilan entre positivo y negativo, eventos o estímulos externos como música, olor, ambiente, clima. Esto sumado lleva a sus acciones, que es la conducta y la actitud hacia la otra persona, aproximarse o no en este caso. Y los efectos, que sería dar paso al proceso de atracción interpersonal o cerrar las posibilidades si no decide acercarse a ella. Daniel va a conocer a Manuel, una chica con la que habla hace un tiempo por redes sociales. Daniel está en su restaurante favorito. Suena su canción preferida y al instante entra Manuela. Hablan un rato, encuentran semejanzas en sus creencias y deseos y él
siente una fuerte atracción por ella. No sabe si esto es únicamente efecto de la charla con Manuela o influencia, además, el lugar y todas las cosas de esa noche que propician un ambiente inigualable. Juan Pablo se encuentra realizando sus prácticas en urgencias odontológicas. Llegan 2 pacientes para valoración, uno de ellos con la pérdida de todas sus piezas dentarias por accidente. Se trata de un hombre de aproximadamente 65 años, el cual le resulta muy familiar a Juan Pablo, ya que es muy parecido a su abuelo. Se siente atraído especialmente por este caso y desea ser quien lo trate. En este caso podemos ver claramente cómo las emociones suscitadas en Juan Pablo por esta persona hacen que surja en él el deseo de acercarse a este paciente y colaborarle de la mejor manera. Francisco recibe 2 propuestas para realizar un proyecto de investigación, una basada en los factores determinantes para una enfermedad que aqueja a un pueblo vecino y otra acerca del tratamiento psicológico a poblaciones con enfermedades terminales. Francisco recuerda que su madre y su novia fallecieron a causa de una enfermedad terminal, lo que le genera malestar, incomodidad y poca atracción por el tema, y lo hace aceptar la otra oferta. 2 artículos relacionados con el modelo de atracción centrado en el afecto son las consideraciones psicosociales sobre el amor romántico y la visión y el olfato en las evaluaciones de atractivo que hacen los hombres homosexuales. Me pareció muy interesante porque habla sobre el papel de los sentidos en la elección de pareja, los cuales han confirmado la presencia de procesos a nivel neurofisiológico cuya influencia va más allá de las decisiones conscientes que pudieran tomarse en cuanto a la pareja con la que se decide estar. Esto apunta directamente al modelo de atracción centrado en el afecto, porque estos procesos neurofisiológicos van muy ligados con ese tipo de estados emocionales que se puedan tener o pueda suscitar la visión y el olfato frente a la otra persona. Cómo ella luce, cómo ella huele, lo que me recuerda, lo que me hace sentir eso. Y el proceso inconsciente que esto genera en la persona, ligado claramente a las evaluaciones ya que se hacen de esa persona para decidir si hay atracción o no. Interdependencia. La interdependencia es la característica común de las relaciones cercanas, en las que 2 personas influyen en la vida de la otra y se involucran juntos en diversas actividades. La independencia se cree y se desea ser cercano a una persona de tal manera que no influye en la vida de la otra persona tanto como ella influye en la propia. Las intenciones se tienen a influir en la vida de la otra persona como ella influye en la nuestra. Las acciones son compartir diferentes experiencias con la otra persona de tal manera de reforzar el lazo que se tiene entre ellas. Los efectos en que ambas personas influyen en la vida de la otra. El primer ejemplo tiene en cuenta a un niño en su primer año de vida y a su cuidador. Durante este primer año de vida el infante tiene pocas habilidades para comunicarse. En tal caso, el cuidador desarrolla una manera de hacerse entender con el niño, por lo que el cuidador tiende a exagerar los gestos para que el niño entienda y a partir de lo que él entienda genera una. En el segundo ejemplo, el video chimpancé chiquito. El chimpancé es muy dependiente de sus cuidadores para aprender cómo debe desenvolverse en el ambiente. Al final del video se aprecia cómo el chimpancé más grande está comiendo como un aguacate y saca, por así decirlo, la papilla como si estuviera jugando al frente, y el chimpancé chiquito hace lo mismo. Ahí es cuando se puede apreciar que en la interdependencia, a partir de todo el tiempo que se comparte con la otra persona, se nos pegan ciertas costumbres. En el tercer ejemplo se habla de Anastasia, tiene 89 años, que con el tiempo su cuerpo se ha ido deteriorando. Sin embargo, sus hijos y nietos siempre procuran hacerla sonreír y de esa manera mejorar su salud y reducir el deterioro de su cuerpo. Esto está basado más o menos en la medicina de la risa, de la cual se tiene que tener en cuenta que no es un tratamiento a la enfermedad, sino es un tratamiento psicoterapéutico para acompañar el tratamiento que se tenga hacia la enfermedad, ya que se está comprobado que entre más apoyo recibe la persona, menos tendiente es esta a dejarse fallecer por la enfermedad.
Igualmente en el artículo se puede concluir que las personas cuando no se sienten apoyadas y no tienen como ese lazo cercano hacia alguien más, son muy tendientes a amistades cercanas. En las amistades cercanas se puede apreciar que dos personas comparten mucho tiempo juntas, se dan apoyo y excluyen a otras personas de su relación. Esta relación se basa en la generosidad, honestidad y sensibilidad, lo que le permite a la persona, sin tener que esconder ciertos rasgos de su personalidad, para ser aceptada en la sociedad. Las amistades cercanas, a su vez, son un factor importante en la estabilidad emocional de una persona y en la forma en que mejora su calidad de vida. Esta amistad se difiere de la amistad casual, ya que en la amistad casual se disfruta de la compañía de la otra persona, pero realmente no se tiene esa cercanía y esa confianza para mostrarse a uno como es. En cambio, la amistad cercana no solo se disfruta de la compañía, la amistad cercana se cree y se desea tener un alto grado de confianza con la otra persona y que igualmente ésta lo tenga con uno. Las intenciones es brindarse apoyo mutuo y actuar como sí mismo, y asimismo ser honesto con la otra persona en todas las situaciones. Las acciones son ser uno mismo en cualquier situación y los efectos. En el primer ejemplo tenemos que la satisfacción laboral es mayor entre quienes poseen amistades cercanas que entre quienes carecen de este tipo de relaciones, ya que quienes poseen una amistad cercana se sienten más a gusto con sí mismos y se les facilita el desenvolverse en un nuevo ambiente y se les facilita conectarse con. En el segundo ejemplo tenemos la imagen que dice: no seré la mejor amiga del mundo, pero lo que sí te puedo asegurar es que mi amistad es sincera y jamás te fallará. Pues en lo que se tiene entendido como una mejor amistad se puede apreciar cómo estas dos personas tienen un lazo de confianza tan grande que hay cosas que solo comparten entre ellas, excluyendo a otras personas de los temas que discuten y de ciertos momentos que comparten entre ellos. Son momentos que se consideran muy personales entre ellas y no permiten que otra persona se una. En el tercer ejemplo tenemos el ejemplo de que por lo general, o por lo menos se recomienda que los doctores no atiendan a un amigo cercano en una situación de emergencia, ya que el hecho de estar preocupado por su ser querido nublará su juicio y existirá la posibilidad de no hacer un diagnóstico acertado. Y en caso de que esto suceda, el doctor puede culparse de lo que ha sucedido y empezar a atacarse a sí mismo, diciendo que no debía obviar ese síntoma, de que se hubiera hecho tal cosa. El doctor va a lastimarse a sí mismo. Los estilos de apego son el grado de seguridad experimentada en las relaciones interpersonales. Se desarrolla durante la primera infancia y esto afectará la conducta interpersonal durante todo el transcurso de la vida. Los diferentes estilos de apego están dados por el modelo de Bartholomew. El primer estilo de apego es el estilo de apego seguro, que se caracteriza por una alta autoestima y una alta confianza interpersonal. Es el estilo de apego más exitoso y más deseable. Este estilo de apego lo manifiestan las personas que son muy sociables y se desenvuelven muy fácil en un nuevo entorno. Son las personas que al llegar a un lugar se hacen notar y atraen a las otras personas. El estilo de apego temeroso y evitador es el contrario del antiguo estilo de apego. Se caracteriza por una baja autoestima y una baja confianza interpersonal. Es el estilo de apego más inseguro y el menos adaptativo. En este estilo de apego se puede apreciar a las personas que al entrar a un nuevo entorno se marginan, se dejan a un lado
Y el tercer estilo de apego es el estilo de apego preocupado y se caracteriza por una baja autoestima y una alta confianza interpersonal, en el cual el individuo desea profundamente una relación cercana, pero no se siente digno de la otra persona, por lo que es tendiente a ser rechazado. Son las personas que sociabilizan con los demás, pero no suelen caer bien. Sin embargo, estas personas son capaces de desarrollar una amistad cercana y relaciones interpersonales y mantenerlas a lo largo de la vida. El estilo de apego rechazador se caracteriza por una alta autoestima y una baja confianza interpersonal, en la cual se siente que merece una relación cercana pero desconfía de sus potenciales compañeros. En los estilos de apego se cree y se desea ser digno de la confianza y del afecto de otra persona. Tienen la intención de demostrar que se es digno de la confianza y afecto de alguien más. Las acciones es actuar de una manera que atraiga a las demás personas, y los efectos puede desarrollar la confianza. En el primer ejemplo está el experimento de Bowlby. Cuando una madre se ausenta, el niño seguro se muestra molesto, pero se calma rápidamente. Los niños evitadores tienden a rechazar a su madre y a demostrar control cuando vuelven a estar con ella. Los niños inseguros muestran un estado de conflicto. Los niños inseguros lloran y se enojan mucho cuando su madre se va, pero cuando esto vuelve no se calman, sino siguen sollozando y le muestran su enojo. El segundo ejemplo, y entonces miras a tu alrededor, estás con 1000 personas y tienes la sensación de no tener a nadie contigo. Es un ejemplo claro del segundo estilo de apego, que es el estilo de apego temeroso evitador, en el cual la persona puede estar rodeada de mucha gente, pero no siente la confianza con nadie para manifestar sus problemas. En estas situaciones es posible que la persona tienda al suicidio al no sentirse apoyado por las personas que lo rodean. Las personas que lo padecen tienden a culpar a sus padres por no haberles brindado el apoyo necesario durante su infancia. La confianza interpersonal subyace a los estilos de apego y se refiere a la creencia de si una persona es digna de confianza versus si esta persona no es digna de confianza. Está muy relacionado con los estilos de apego y pues según los artículos relacionados a ambos temas, a la confianza interpersonal y a los estilos de apego, se ha podido encontrar que estos dos factores determinarán qué tan fácil le es a una persona desenvolverse en un nuevo ambiente a lo largo en este entorno. En la confianza interpersonal se cree y se desea que una persona sea digna de confianza, seria y confiable o no. Las intenciones son descubrir si esta persona es digna de confianza o no. Se actúa de tal manera que se pueda demostrar si esta persona es digna de la confianza o no, y el efecto es probar si este alguien era. El ejemplo es: Manuela tiene 5 años, ella le tiene miedo al odontólogo, sin embargo su mamá es amiga de Francisco, un odontólogo que tiene buena relación con los niños. Por lo tanto, la mamá de Manuela decidió llevarla a consulta con Francisco. A Manuela la llevó Francisco y ahora no quiere ir que ningún otro odontólogo la revise. Es un ejemplo claro en los niños que muchas veces le tienen miedo a muchas cosas y cuando conocen a alguien que les agrada se cierran a que otra persona los atienda. Entonces tienen un odontólogo que los atiende y por lo general tienen mucho miedo cuando alguien más, otro odontólogo, les va a revisar porque ya tienen una gran confianza con la otra persona. Saben que no les va a hacer daño y que